Agonizantes despertaron en medio de la oscuridad de aquella primera noche en el exilio. No consiguiendo conciliar el sueño, la pareja permaneció en llanto hasta ser consolados por el amanecer que les reveló a lo lejos el nostálgico paraíso. Dios, aunque invisible, permanecía al lado de Adán y Eva allí en la colina. El sufrimiento de ellos era su sufrimiento, como también la esperanza de que un día retornaran victoriosos a Sión. Ante la mirada contemplativa del Creador, se revelaba el futuro sombrío de la humanidad. Con pesar, veía incontables criaturas pereciendo sin salvación por rechazar su amor. Lágrimas mojaron su rostro al prever al enemigo empleando toda astucia a fin de retener a los seres humanos bajo su dominio. Larga sería la noche del pecado y reñida la batalla por la reconquista del reino perdido. El triunfo de la luz requeriría de parte de Dios un sacrificio inmenso. En la persona del Mesías, a su tiempo, Él nacería entre los hombres, con la misión de pagar el precio del rescate. Por medio de Él, muchos serían liberados de las garras del enemigo. Todos aquellos que lo aceptasen como Salvador y Rey, contra esos elegidos, el enemigo arremetería todas las fuerzas procurando hacerlos caer. En su visión del futuro, el Creador contempló con alegría el triunfo final de los redimidos. Habían sido extremadamente probados, mas en todo fueron más que vencedores por medio de aquel que los redimió de las tinieblas hacia el reino de la luz. Después de antever los sufrimientos que se derivarían de la gran lucha, el Eterno extendió la mirada por las planicies cautivas, contemplando allí a las huestes rebeldes dispuestas para la lucha. El objetivo de esos ejércitos era apoderarse nuevamente del ser humano, en el cual estaba sellado el derecho de dominio sobre el universo. Contrario a la naturaleza del Creador es la guerra, mas para la defensa de sus hijos estaba dispuesto a utilizar su poder. Su fuerza, sin embargo, solamente sería utilizada con justicia. Si el ser humano rechazase esa protección ofrecida mediante el sacrificio del Mesías, Dios nada podría hacer para impedir que él mismo pereciese en las garras del enemigo. Adán y Eva, sin embargo, se habían arrepentido de su gran pecado, recibiendo por la misericordia de Dios vestiduras de salvación, simbolizadas por las pieles del Cordero sacrificado. Justificado por la entrega de la pareja, el Eterno convocó a sus poderosos ejércitos para la pelea. En pronta obediencia, las huestes de la luz irrumpieron por el espacio sideral en dirección a la tierra, circundando cual fuerte muralla de colina, portadora de aquel tesoro redimido por la sangre del divino Rey. Al ser humano le fue conferido en el Edén el deber de cuidar de la naturaleza. Preparaban canteras para las flores, cosechaban frutos para manutención, dirigían a los animales en su inocente vivir, adiestrándolos para que les fuesen útiles. Esas ocupaciones habían sido para ellos fuentes de desenvolvimiento y placer. Ahora, a pesar de las adversidades, deberían continuar realizando ese deber. El trabajo en sí, realizado según las órdenes del Creador, ya anularía muchos ataques del enemigo. Las primeras ocupaciones de la pareja en aquella mañana les trajo revelaciones del gran amor de Dios, hasta entonces desconocidas. Al reunir las piedras para la construcción del altar, experimentaron el dolor de heridas que chorreaban sangre, como también la fatiga que hacía emanar sudor.
Sintiendo y contemplando todo en la propia carne, amaron más al Salvador, para quien el altar construido prefiguraba heridas mayores que verterían toda su sangre, como también fatigas que minarían toda la salvia de su vida. La mirada de nostalgia y de esperanza de la pareja de ahora en adelante jamás se posaría en el Edén distante sin discernir primero el altar de los sacrificios. Ese altar, con sus manchas de sudor y sangre, permanecería como una remembranza del dolor y del sufrimiento que, después de humedecer los labios de los seres humanos, transbordaría en la copa del Creador. Después de contemplar por largo tiempo el paraíso de la vida eterna que se extendía mucho más allá de aquel altar oscuro de muerte, la pareja experimentó el dulce alivio del descanso. Deseosos de conocer los paisajes de su nuevo hogar, Adán y Eva, animados por la esperanza, salieron a pasear. Sus pasos los conducían por caminos de sonrisas y de lágrimas, de encantos y desilusiones, de flores que delicadas desabotonaban, bañadas en perfume, y de flores despetaladas, tumbadas, marchitas y sin olor, de animales todavía dóciles y sumisos, y de animales enemigos, feroces y amenazadores. La pareja discernía en un paseo las divisas de dos mundos, el de la luz y el de las tinieblas, del amor y del egoísmo, de la esperanza y del desespero, de la armonía y de la desarmonía, de la vida y de la muerte. Esa visión los llenó de tristeza y lloraron largamente. Esa tristeza aumentaría todavía más en el futuro, cuando descubriesen la profundidad de esas divisas en el seno de su descendencia. 6 arreboles ya habían coloreado los cielos, anunciando a la pareja las noches oscuras y frías, que con su manto de tinieblas deshacían todas las imágenes vivas, menos la esperanza de volverlas a ver coloridas en el amanecer de luz. Se acercaba ahora la hora del sacrificio, cuando el rudo altar, abrasado en justicia, clamaría por sangre. Si no le ofreciesen la ofrenda, explotaría con certeza, envolviendo todo el mundo con sus llamas. Ya no habría entonces amanecer ni esperanza de Edén a florecer. Cuán preciosa es la sangre, sangre es vida, vida es luz. Para un ser aquella noche se tornaría eterna, sin amanecer. Ese ser debería asumir la culpa de todo el mundo, dando su sangre al rudo altar. ¿Quién se ofrecería? ¿Quién vertiría la salvia de la vida hasta ver el último destello apagarse en su cielo? Adán y Eva, después de reflexionar por largo tiempo, contemplando la cuna de la muerte construida por sus manos, se miraron inquietos con esa pregunta decisiva: ¿quién se ofrecerá? Esa indagación nacida de su culpabilidad hizo vibrar en lo profundo de sus remembranzas la voz del bendito Creador en su revelación de infinita bondad. Yo los amo con un eterno amor, yo moriré en vuestro lugar. Agradecida, la pareja se postró reverentemente ante el sediento altar, viéndolo por la fe, saciado por el don del eterno amor. En aquella tarde del 6º día, Dios sometía al ser humano a una tremenda prueba de fe. Ellos tenían delante de sí el altar de piedras construidos conforme la orden divina, mas no había ninguna oveja para el sacrificio. En su anhelo, se acordaban del Edén, donde había muchos rebaños. Al ver el sol caer en el horizonte, Adán y Eva comenzaron a clamar a Dios por socorro, pues sabían que solamente un milagro podría
providenciarles en aquel último momento un cordero para el sacrificio. A los ojos de los habitantes del universo, el gran milagro por el cual el ser humano clamaba ya se procesaba a casi una semana. Guiado por el Creador, un inmaculado cordero había dejado el Edén y seguido los rastros de la pareja en su caminata hacia el exilio. En su larga jornada, ese animalito tuvo que enfrentar muchos desafíos y peligros, mas protegido y guiado por el Eterno, proseguía en su misión. Cuando las sombras del anochecer comenzaron a envolver la colina, la pareja que vivía tan dura prueba de fe discernió un puntito blanco que saltaba en el césped, viniendo en dirección a ellos. A medida en que se aproximaba, aquel bulto parecía hablar de esperanza, de vida y calor.